reclamos, etcétera, etcétera. Bueno, decíamos el tema del día tiene que ver con la habilitación del voto joven de 16 y 17 años en la provincia de Santa Fe, una decisión del Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe. No es una decisión únicamente de Daniel Herbeta, el presidente de la Corte del Tribunal Electoral, sino que el Tribunal, con dictamen incluso del Procurador, que habilita a los pibes de 16 y 17 años a votar en la provincia de Santa Fe. Pueden votar a nivel nacional, presidente, senadores nacionales. Ya lo vi en las últimas elecciones. Claro, pero no pueden votar a su gobernador y a su intendente. Lo tenemos a Daniel Herbeta, el presidente de la Corte en línea. Daniel, buen día. Sí. A ver, nos escucha bien, ¿no? ¿Sí? Sí, lo escucho muy bien, ¿eh? Bueno, te saludaba, buen día, y bueno saber fundamentalmente los argumentos de esta decisión, ¿no? Sí, una decisión muy trascendente en términos institucionales para la provincia de Santa Fe. Nosotros recibimos un caso a través de una presentación de 2 diputados provinciales que tenían legitimación, digamos, porque eventualmente estaban planteando una cuestión que involucra la violación en la presentación, ¿no?, de normas constitucionales y de derechos fundamentales como el derecho al sufragio para un universo de personas como son los jóvenes de 16 y 17 años, exclusivamente en el territorio de la provincia de Santa Fe, porque sabe que este derecho lo tienen todos los habitantes del territorio argentino, con excepción de Santa Fe. Y bueno, frente a ese caso, el tribunal obviamente se abocó a la resolución. Un tribunal, usted sabe que es un órgano que se preestablece precisamente para resolver conflictos, ¿no?, o para resolver cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de derechos. En el caso del tribunal electoral, digamos que hace a la esencia de la competencia de un tribunal electoral resolver nada más y nada menos que una cuestión vinculada al ejercicio de derechos políticos y fundamentalmente de un colectivo, de un universo de personas como son las jóvenes de 16 y 17 años. Con este precedente, y teniendo en cuenta que hago una aclaración, que el Tribunal Electoral es un tribunal que está previsto en la Constitución de la provincia, es decir, no es un tribunal administrativo, y aunque lo fuera, como cualquier tribunal, tiene la obligación de respetar ante todo el bloque de constitucionalidad, porque las leyes, los reglamentos electorales están por debajo de los principios y de las reglas de la Constitución nacional y provincial. Bueno, el tribunal se abocó al asunto y básicamente resolvió hacer lugar al pedido, centralmente con 3 fundamentos, ¿no? En primer lugar, de que existe la posibilidad de una integración interpretativa en el plano interno de la Constitución de la provincia. La Constitución de la provincia dice que son electores no mayores de 18 años, así taxativamente, en el artículo 29, taxativamente establece quiénes no pueden serlo. Sí. Esta norma no es excluyente de quienes de que un grupo de personas que no figuran en la exclusión taxativa puedan eventualmente, en función de una interpretación progresiva y actualizada, incorporarse al padrón, porque la Constitución nuestra es del año 62 y estamos en el año 2023. Y la propia Constitución en el plano interno establece, en uno de sus primeros artículos, que ningún habitante de la provincia de Santa Fe puede tener menos derechos que el resto de los habitantes de la Argentina. Es decir que, evidentemente, marca la posibilidad de esta integración interna en el marco de la provincia, de la Constitución provincial, que además usted sabe que interpretarla a la luz hoy en día de principios superiores que surgen del bloque de constitucionalidad, entre los cuales, y en los tratados internacionales de derechos humanos, en la propia Constitución Nacional figura el principio de igualdad jurídica y de no discriminación. Es decir, ahora doctor, es decir, no, sí. En esta argumentación, es decir, lo que ha resuelto el Tribunal Electoral no choca con el artículo 29 de la Constitución provincial, es decir, no hay conflicto. Se integra completamente con el artículo 29, sí, precisamente porque, en materia de interpretación en la hermenéutica del año 2023, no de la época de la Constitución de Santa Fe, que es una de las 2 no reformadas después del año 94, sí, rige un principio que es trasladable al ejercicio de derechos políticos, que es el principio pro homine. O sea,
usted tiene que buscar la interpretación más compatible con principios del bloque constitucional. El principio pro domine, ¿qué hace? Consolidar todo lo que sea ampliación y no restricción de derechos. Es decir, ¿a quién perjudica que un joven de 16 y 17 años solo en la provincia de Santa Fe no pueda votar a su intendente o jefe comunal? ¿Quién puede invocar un perjuicio para que haya un tratamiento dispar, discriminatorio, diferente, como si los jóvenes de Santa Fe tuviesen una capacidad política inferior al resto de los jóvenes de la misma franja etaria en la provincia de Córdoba, en Salta, en Cabo, en la provincia de Buenos Aires? Mire, el análisis jurídico, le diría, no quiero ser con esto, no quiero ser pedante, pero verdaderamente, si vamos a discutir el fondo de la cuestión, me gustaría conocer quién sostiene un argumento de fondo diverso al que yo estoy planteando, porque le quiero aclarar algo. Lo que puede haber habido o escuchado, mencionado de gente que publicaba tweets sin saber cuál era la resolución, son cuestiones vinculadas a cuestiones más formales, a cuestiones vinculadas si el tribunal era competente o no era competente. Pero yo no escuché a nadie del derecho constitucional, no escuché a ningún académico de la República Argentina, ni a ningún político de Santa Fe manifestarse en contra de que los jóvenes de 16 y 17 años puedan ejercer el derecho al voto en Santa Fe como lo hacen en cualquier parte del país, ni eventualmente decir de que se estaría violando una norma constitucional provincial del año 1962. Ahora, doctor, ¿no está reformando esta decisión del tribunal, no reforma la Constitución? Bueno, si usted lee la resolución, claramente dice que esto no es una enmienda constitucional, sino una interpretación integrativa. O sea, cuando, usted siempre debe interpretar, más cuando están en juego derechos, porque acá lo que estamos hablando es de construir ciudadanía, ¿no? De ampliar derechos. Pero vamos a ser un poco más efectistas. ¿A usted le parece razonable, justo y no discriminatorio que un joven de 16 años en Santa Fe pueda elegir a un candidato a presidente y no pueda elegir al jefe comunal de la comuna donde desarrolla su vida, cuando cualquier joven de cualquier parte del país puede hacerlo? Yo le referencio solamente el artículo 6 de la Constitución de la provincia. Ese artículo 6 abre una llave interpretativa clarísima, de manera contundente, dice que no hay habitante del territorio provincial en nuestra provincia que pueda ostentar menos derechos que los que tienen los habitantes del resto del país. Y yo no quiero ir a 1789, ¿no? Porque usted sabe que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 1 o 2, decían claramente que los hombres son iguales en derechos y garantías. Entonces, ¿cómo fundamentar en el año 2023 desde qué posición, desde qué filosofía de pensamiento, desde qué posición constitucional puede alguien fundamentar en el año 2023 y con el desarrollo de la ciencia, de los derechos fundamentales, del principio pro homine, que un joven de 16 y 17 años puede votar a su gobernador en cualquier parte de la Argentina, menos en Santa Fe? Ahora, doctor, con ese propósito, le hago una pregunta, y desde el punto de vista, no soy abogado, pero si el gobernador de turno le pide al Tribunal Electoral que lo habilite un nuevo mandato, porque y esto no podría hacerlo, no podría hacerlo bajo ningún punto de vista, porque allí estamos hablando, digamos, son cuestiones absolutamente diferentes. Aquí estamos hablando de la afectación de un derecho de incidencia colectiva que involucra la posibilidad del ejercicio de un derecho político por parte de un universo de personas. No estamos hablando en cambiar las reglas de juego, no estamos hablando en cambiar una cuestión vinculada a la periodicidad o no del mandato de un gobernador. Eso es inmodificable y el Tribunal Electoral no podría pronunciarse, pero no confundamos las cosas, son cuestiones sustancialmente diversas. Y en la resolución es muy clara, se explica claramente cuál es el límite y hasta dónde se puede llegar. Tampoco nosotros podríamos haber declarado la invalidez de una norma constitucional provincial, esto está clarísimo. Pero vuelvo a repetir, no sé, esta reticencia que por ahí no se manifiesta mucho, pero se escucha en los pasillos, me parece que hay que ser más claros
y dar el debate cara a cara. Yo no tengo problema en debatir con quien sea. Para mí fue la Universidad del Litoral, la Universidad de Rosario, debatir muchas cuestiones, debatir qué pasa con la justicia, qué pasa con la justicia federal, qué pasa con la integración de la Corte. Son temas interesantes para la decisión. No tengo problema en debatir la ley de acceso a la información pública, no tengo problema en debatir las leyes de reforma policial, en debatir la necesidad de una reforma de la Constitución en la provincia. Bueno, el ámbito natural de estos debates debería ser la legislatura, ¿no? Pero ahora, llevamos muchos años y estos debates no se dan. Daniel, hay que aclarar que si estamos hablando de derechos, estamos hablando que es optativo para los pibes de 16, 17 años. Por supuesto, es optativo. Claro, o sea, si es un derecho, no es una obligación el voto. Tampoco. No. Y fíjense que para descartar cualquier especulación de tipo, digamos, no demasiado legitimable, ¿no? Más utilitaria, estamos hablando de un padrón de 84.000 jóvenes de 16 y 17 años, que siendo una elección optativa, habrá que ver cuántos de esos jóvenes eventualmente ejercen, ¿no es cierto?, el derecho al voto y fundamentalmente ante una decisión, digamos, que se produce precisamente en el curso de este proceso electoral. Sí. De modo que, mire, no entiendo, no llego a comprender muy bien algunas resistencias que he escuchado por allí, algunos comentarios. Tenemos una provincia que hay que fortalecerla institucionalmente. Bueno, está bien, doctor, pero a ver... No puede ser que Santa Fe sea la única provincia, la última. Mire, no tenemos juicio por jurado populares. No, está bien, pero digamos, pero este es un debate que... Está bien, no, yo se lo digo porque está bien, no. Está muy mal lo que nos está pasando en la provincia. No, está bien, yo no digo que no, pero digo, es un debate que se dio en la legislatura, el del voto joven, y no llegó al recinto, porque no hay acuerdo. Bueno, pero mire, eso es un problema de la legislatura. Yo soy tribunal, y como miembro de un tribunal me presentan un caso, lo resuelvo. No, está perfecto. Mire, la Corte Nacional acaba de suspender 2 elecciones en 2 provincias. Sí. Digo por las dudas. No, pero está bien. Ahora, los padrones... ¿Saben para qué existe un tribunal? Para resolver casos. Y acá había un caso. El tribunal lo resolvió. Lo podría haber resuelto. Mire, en el año 2019... este caso se planteó, pero por vía de un amparo electoral. Y el tribunal, con dictamen del procurador, que dijo, no, tienen razón, en el fondo tienen razón, pero no es la vía el amparo constitucional ante un tribunal electoral. Y resolvió el caso. En función de un criterio vinculado a la vía que se había utilizado, lo cual no es para nada incompatible con la decisión que el tribunal vuelve a tomar ahora. El procurador era el mismo, se llamaba Jorge Barraguirre, dictaminó en el 2019 y dictaminó, en el 2021 y dictaminó en el 2023. De modo que, ¿qué le quiero decir? Aquí le quede claro, el tribunal tiene plena competencia para pronunciarse ante un conflicto o eventualmente un planteo que tiene que ver con el ejercicio de derechos. Es la competencia natural y esencial de un tribunal electoral. Un tribunal electoral que, a diferencia de la nación, no emana de una ley, surge de la Constitución de la provincia, porque el tribunal electoral lo integra, y te digo con esto, dejemos de lado cualquier autorreferencia porque es meramente circunstancial y coyuntural, me tocó a mí, le puede haber tocado a otro, un tribunal electoral que integra nada menos que el presidente de un tribunal constitucional, el presidente de la Corte, y 2 camaristas, o sea, 3 jueces investidos de la jurisdicción por mecanismos establecidos en la propia Constitución. Entonces, bueno, si vamos a discutir el tema en términos académicos, yo me ofrezco para hacerlo. No, pero hay muchos debates pendientes. Me ofrezco con los colegas académicos. Me parece que a ver, Daniel, en las comunas no pueden ser candidatos a los menores de 21 años todavía porque no se puede de acuerdo a la legislatura, aunque parezca mentira. Sí, pero... y además, ¿se llega con los padrones? Sí, calculo, ¿no? No solo se llega. Le he hecho un gran favor a la justicia federal. Es exactamente el mismo padrón. Le he hecho un gran favor a la justicia federal, que agradezcan, ahora la justicia federal agradezca, porque el padrón es exactamente el mismo, ni siquiera cambian las mesas de votación. De modo que operativamente no hay ninguna posibilidad de no llegar. Porque ya no tienen que discriminar el padrón, ya no tienen que sacar a los chicos de 16 y 17 años, ni tienen que modificar obviamente las mesas y los lugares de votación.
De modo que esto quede bien claro. No solo nos evitamos pagar 55 millones de pesos, que en mi concepción no correspondían porque la ley electoral es clarísima, los padrones son de acceso libre y sin restricciones para Cava y las provincias a los efectos electorales, artículo 17 de la ley electoral, sino que además ahora, si algún retiro de colaboración quería hacer la justicia federal, les digo, no hace falta que lo hagan, porque el padrón es el mismo. Está bien. Por último, Daniel, porque sabemos que estás bastante requerido en el día de hoy, ¿no? Pero hablaste, bueno, que estás dispuesto a dar cualquier tipo de debate. Esta semana la Corte Suprema Nacional en pleno, frente al Colegio de Magistrados, habló de un poder judicial independiente, firme, etcétera. ¿Seguís con la idea de que hay que reformar los miembros de la Corte, aumentar los números de miembros de la Corte o no? Sí, pero por supuesto, nosotros tenemos una Corte, esto con todo respeto y por fuera de cuestiones personales, no hay en el mundo un formato con las funciones y el poder, el enorme poder concentrado en solo una mayoría de 3 personas, como la que existe en Argentina. Yo quisiera que algún constitucionalista me acerque un modelo similar. No existe en Europa ninguna corte en Europa, es decir, además tiene un modelo completamente diferente, pero por ejemplo, tomemos el caso de Estados Unidos, que tiene una corte de 9 personas, pero solo se limita al control de constitucionalidad de las leyes. La Corte Argentina, por vía pretoriana, ha avanzado, y no solo ahora puede invalidar una ley, sino que puede revisar la sentencia de cualquier juez, de cualquier fuero, de cualquier lugar del territorio de la República Argentina. Ha avanzado y se ha autoadjudicado la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, y además tiene el gobierno del Poder Judicial Federal. De modo que si a usted le parece en términos de república, ya que hablamos tanto de república, ¿no? Porque la república, ¿qué es? Es la no concentración de poder en pocas manos. O sea, una constitución republicana es una programación institucional que apunta a distribuir el poder para que nadie pueda hegemonizarlo. ¿A usted le parece republicano que tamaña concentración de poder, control de constitucionalidad, poder por vía de cautelar suspender elecciones o modificar el coeficiente de participación, poder tirar abajo una sentencia de cualquier tribunal superior de provincia, de cualquier fuero laboral, civil, comercial o penal, tener la presidencia del Consejo de la Magistratura y el gobierno del Poder Judicial estén concentrados en una estructura de una corte en donde 3 personas hacen mayoría?